La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. Es casi un lugar común aludir al extravío de la izquierda que se perdió entre los escombros del muro de Berlín, quedó sepultada en el desmoronamiento general de los regímenes comunistas y que cuando quiso sacar la cabeza se desnortó del todo con la tercera vía. De resultas, sin hacer otra cosa que aprovecharse de la debilidad de su adversario, la derecha proclamó su victoria absoluta y para siempre, y puso el turbo a ese saqueo llamado neoliberalismo que ha aplastado tantas cosas conquistadas con sacrificio y que a pesar de regalarnos la ruina del crack del 2008, se siguió paseando con pequeños retoques sin demasiados obstáculos. Por falta de ejercicio, la musculatura mental de la derecha se ha ido atrofiando. Hoy es el día que ya no sabe qué hacer y se ha hermanado en desconcierto con la socialdemocracia. También la derecha está desnortada. De forma que se ve desbordada por corrientes que proceden de su matriz pero que ya no le reconocen, populismos o versiones esculpidas por la cirugía estética de la política, desde Ciudadanos a Macron, que le han achicado los espacios, le han robado recetas y le tratan como a un espécimen del pasado. La pelea que van a librar Sáenz de Santa María, Cospedal, Casado, etc., va a ser de testamentaría, el litigio por la herencia de Rajoy. Y como es costumbre en estos casos, se sacarán los ojos por quedarse con lo que tiene valor y por endosar a otro las deudas que dejó el finado, pero siempre con el pasado como referencia. Cuando los candidatos hablen de futuro, estarán improvisando, porque el PP ha sido simple gestión, simple coyuntura, y no tiene más programa que gobernar, porque gobernar era su programa y se trata de saber qué es lo que puede ofrecer cuando no está en el gobierno. Hace mucho tiempo que no ha puesto las luces largas para nada. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Este señor que habla de fondo es Ernesto Ekaizer. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días, Pepa. Esther Palomera, buenos días. Buenos días. Con ellos iniciamos la mesa del análisis en Hoy por Hoy en este jueves, con Estados Unidos y Europa tratando de encajar en realidad la agenda de los halcones. Trump convirtió la inmigración en el argumento central de su campaña. La crisis migratoria del 2015 en Europa, por lo que cuenta la propia OCDE, va remitiendo y, sin embargo, la aparición de la extrema derecha y de los gobiernos populistas vuelven a poner el asunto encima de la mesa con aires de crisis muy grave, no solo la crisis humanitaria, que es la peor, sino de crisis política con el gobierno de Angela Merkel en el alero. Hemos hablado a las 8 de la mañana con el ministro de Asuntos Exteriores español, con Borrell, y sobre el asunto concreto, muy concreto, que se va a plantear, parece, en la minicumbre informal de este domingo, para hablar solo de inmigración, y en la cumbre de finales de mes, en la que en teoría solo se iba a hablar de la reforma del euro, pero que inevitablemente también tiene que hablar de inmigración, sobre la posibilidad de crear campamentos en los países de origen, en los países desde donde dan el salto al agua y a Europa los migrantes, para clasificarlos. Bueno, pues nos dice el ministro Borrell que el gobierno español espera, Ernesto, concreciones sobre qué significa eso, de qué manera se haría. Ha dicho claramente que Libia es un estado fallido, pero dice, no hay que cerrar los ojos, esos campamentos ya existen en el norte de Libia. Y ya se ha externalizado. Bueno, eso y ya se ha externalizado. Esos campamentos. Espera, y añade algo más. Y ya se ha externalizado parte de esa tarea en Turquía. Sí. Bueno, eso de que ya existe me suena que está pavimentando el terreno para una acomodación, pero no quiero prejuzgar. Pepe Borrell es una persona seria. Lo que me parece a mí importante es que habíamos tenido el ensueño del Aquarius. Digo el ensueño porque el Aquarius representó una esperanza. La decisión de Italia de hacer dejación de sus responsabilidades, la posición del gobierno derechista italiano, pues colocó a la Unión Europea en una situación que permitió, a través de Pedro Sánchez, nuestro presidente, pues apuntar a una solución. Pero eso es un ensueño, porque lo que hay detrás de los bastidores, o es bastante evidente, es la alianza entre Horst Seehofer, el capo de Baviera y el principal challenger de Angela Merkel, en el gobierno de Berlín, junto con Salvini en Italia y junto con el canciller austríaco, de una entente
de un entente muy importante para regular nuevamente el tema de la inmigración. Es una revancha, por así decir, de lo que pasó con Angela Merkel y Siria. Entonces, este es el eje que se está imponiendo. Y los campamentos es una propuesta austríaca. Es una propuesta austríaca. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos empezar a elaborar una posición independiente respecto a este tema y no decir, hombre, los campamentos ya existen y tal. Lo que viene de Estados Unidos es tremendo. Lo que viene de Estados Unidos es tremendo, con independencia de que Trump haya cambiado, es tremendo. Estados Unidos se retira del Comité de Derechos de la ONU. Está el tema de la separación de los hijos. No sé, a mí lo que me pareció de una dignidad extraordinaria fue el zasca de ayer a Sarah Sanders, la jefa de prensa, por parte de un periodista en la Casa Blanca, donde le dijo, usted es madre de hijos, ¿usted no sabe lo que significa esto? Sí, el problema de esta discusión lo señalaba alguien tan poco sospechoso de representar a una ONG como el secretario general de la OCDE ayer en París, en su sede de París, presentaba el informe. Dice, se han contenido las cifras en la petición y en la concesión de asilo político. Planteemos el debate sobre los datos y la realidad, pero no. Efectivamente es una propuesta austríaca la de crear esos campamentos hipotéticos en lugares como Libia, que es con quién se negocia en Libia, ¿no? ¿Con quién se negocia en Libia? ¿Quién es el interlocutor? Han impuesto el marco y están dominando la agenda, Esther. En realidad, para conocer la propuesta esta habrá que esperar al Consejo, ¿no? Porque los detalles no los conocemos. Yo creo que lo importante es haber puesto en la agenda de Europa que el problema de la inmigración y de los refugiados es un problema de Europa y no de los países del sur. Y el gobierno de Pedro Sánchez, con la decisión del Aquarius, de traerle el Aquarius al puerto de Valencia, ha conseguido ya, como primera medida, este asunto, ¿no? Por lo tanto, está en el primer punto de la actualidad política europea, y esto va a suponer que se van a tener que posicionar y sobre todo adoptar soluciones que tienen que ser compartidas. O sea, el problema de la inmigración no puede ser un problema de cada uno de los estados según van llegando los inmigrantes a las costas del Mediterráneo, y por lo tanto, desde este punto de vista, el gobierno de España se ha plantado un gran tanto en su estreno europeo. Más allá de esto, yo creo que hay que tener... Lo reconocía ayer el vicepresidente de la Comisión, Timmermans, dijo lo que ha tenido, el efecto que ha tenido en apenas unos días la acogida del Aquarius por parte del gobierno español, es que ha cambiado completamente la perspectiva en torno a este debate. Y la agenda, ¿no? y la agenda. Sobre todo la agenda, ¿no? Probablemente este no iba a ser uno de los temas a abordar en la próxima cumbre europea, y Pedro Sánchez ha tenido la habilidad de que vaya a ser así. Dicho esto, deberíamos de hacer un ejercicio colectivo de autocrítica, ¿no? Para que no volvamos a caer en un comportamiento hipócrita, ¿no? Con lo que ha pasado con el Aquarius, con otras crisis humanitarias que hemos vivido y con otras fotografías impactantes de lo que pasa con los refugiados cuando intentan huir de sus países por la guerra, por el hambre, por el miedo. Y por el bombardeo. Hemos bombardeado nosotros Libia. Bueno, dicho por la guerra en primer lugar, si por hemos eso, escuchado. Y Libia en particular. Uno de los motivos por la guerra. Dicho esto, deberíamos de preguntarnos si solamente nos acordamos de los refugiados o de los migrantes cuando tenemos ante nuestros ojos una gran fotografía o de un niño que ha muerto con toda su familia en las costas del Mediterráneo, o cuando un gobierno europeo decide participar en una gran acción humanitaria, ¿no? Después de lo que ha ocurrido este fin de semana en España, que ha sido un ejercicio colosal de coordinación para atender esta crisis, ahora debemos de seguir trabajando en lo mismo. ¿O es que España se va a parar solo en el gesto de permitir la entrada del Aquarius? ¿Qué vamos a hacer también con los que llegan a las costas de Andalucía y que esta misma semana llegaban más migrantes que refugiados iban en el Aquarius? Bueno, este es un debate que no solamente tenemos que tener en España y que el gobierno debe fijar posición, porque no es suficiente con atender a los refugiados del Aquarius y no participar en otras tareas de coordinación o de apoyo con los gobiernos autonómicos que padecen especialmente este problema. Y luego en Europa, por supuesto, hay que fijar una posición, y aquí ya no vale solamente un gesto o una fotografía. Y una de las decisiones que debe tomar el gobierno antes de ir a esa cumbre europea es
si está a favor o en contra de esos campos de refugiados que se acaba de apuntar en la Comisión Europea, que se creen a las puertas de Europa para contener ahí el problema. A mí particularmente me parece que eso se puede convertir en guetos que nos recuerden a otras etapas pasadas de la historia de Europa. Pero dicho lo cual, hay que esperar a conocer los detalles, a saber cuál va a ser la posición de cada uno de los Estados miembros y luego a que España y el presidente del gobierno, que va a comparecer en el Parlamento español para explicar este asunto y el contenido de esa cumbre, fije posición con el resto de partidos políticos, porque este es un asunto de Estado también. Sí, son las 9:14, las 8:14 en Canarias. Carolina Gómez, ¿cómo abre la bolsa? Pues abre en verde el IBEX 35, subió un 0,46% hasta los 9.834 puntos y sigue bajando la prima de riesgo, está en los 87 puntos básicos ahora mismo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. A las 9:19, las 8:19 en Canarias, Jorge Trías Añer, buenos días, bienvenido a la SER. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Abogado, exdiputado nacional del PP, escritor y poeta, es una pieza clave para entender lo que ha ocurrido en la política española en los últimos años. Su participación indirecta y probablemente involuntaria en la escena donde se decidía el desenlace del caso Gürtel le convirtió en testigo privilegiado de un secreto inconfesable que, visto lo visto, le robó el futuro al Partido Popular y ha terminado con la carrera política de Mariano Rajoy. El abogado Trías viene hoy a la cadena SER para hablarnos de su libro, del libro El baile de la corrupción, en el que cuenta lo que durante tantos años ha callado. ¿Por qué se decidió a escribirlo? Bueno, me decidí a escribirlo en Semana Santa del 2013, recién publicado los papeles. Lo único que siempre me echaba para atrás. Yo no estaba en una situación anímica como para enfrentarme a lo que podía provocar el publicar mi relato. Entonces, ahora sí, ahora me llamó la editora, Marta Rosic, y me dijo que había leído el artículo Esta es mi historia, que publicó El País hace 2 años, y le preguntó a un sobrino mío que trabaja en la editorial Penguin Random House si yo era pariente suyo. Le dijo que sí, me presentaba, y fue el momento en el que yo me encontraba en disposición de contar mi relato. Es probable que no se ajuste al relato exactamente como fue, pero desde luego es la memoria, el relato, y he tratado de escribir lo que yo pienso que ha sido todo esto, al menos para mí. Para que ustedes se sitúen, el abogado Trías asesoró durante un tiempo a Luis Bárcenas, uno de los principales condenados en el caso Gürtel. Bárcenas, uno de los responsables de la financiación ilegal del PP durante 20 años, uno de los dirigentes que más miserias, por lo tanto, conocía de la cúpula de su partido. ¿Qué pensó el día que Bárcenas le enseñó sus famosos papeles, donde había recogido el pago de sobresueldos en B a los principales dirigentes del partido, entre ellos, ojo, Rajoy, Rato, Arenas, Acebes, Mayor Oreja? Cuando ve eso, ¿qué pensó cuando lo vio? Hombre, para mí fue un shock ver aquellos papeles, ¿no? Porque ya no era, porque esos papeles los había enseñado parcialmente, incluso de forma retocada para que no figurasen sus amigos, a algunos periodistas, entre otros a José Manuel Romero. Se lo había enseñado el director de informativos de esta casa. Exactamente, y era entonces el subdirector del País. Pero cuando yo vi esa contabilidad, me pareció escandaloso, y se lo dije. Le dije, hombre, puede ser que no exista ningún delito fiscal, puesto que ninguna de las cantidades que aquí se reflejan sobrepasan la cuota anual para que constituya un delito fiscal, pero sí me parece un monumental, si esto se publica, es un monumental escándalo político. Y entonces él me los dejó para que, perdón, pero estoy un poco acatarrado. Estamos todos parecidos. O sea me los dejó para que los examinase, y se los devolví por la tarde, y yo saqué una fotocopia. Entre otras cosas porque pensaba que la democracia estaba en juego, dice en el libro. ¿Por qué? Pues mira, hoy precisamente he hallado la respuesta en la habitación de mi hotel. Estoy en el Hotel de las Letras, en cada habitación hay una inscripción literaria, y he copiado la que me ha tocado a mí, que pone Historia del pueblo circumpolar. Y dice, el esquimal le preguntó al sacerdote misional local lo siguiente:
si yo no supiera nada acerca de Dios y del pecado, ¿iría al infierno? No, dijo el sacerdote, no si no supieras. Entonces, preguntó el esquimal, honestamente, ¿por qué me lo contó? Pues eso, ¿por qué me lo contó Bárcenas? Eso no fue un mostrarme unos papeles inocente. No fue un descuido. No fue un descuido. ¿Qué pretendía? Además, yo no era el abogado de Bárcenas. ¿Qué pretendía? Eso no lo sé. ¿Y por qué pensaba Trías que estaba la democracia en juego en ese momento? Hombre, porque eso eran unos papeles escandalosos, pero escandalosos. O sea, toda la contabilidad, el país apretándose el cinturón con una crisis que estábamos al borde del rescate, y que existiese esos sobresueldos donde unos señores que pertenecían a un partido que supuestamente tenían que dar ejemplo de honestidad se fuesen repartiendo sobresueldos, a mí me parecía una traición, pero una traición descomunal, primero, contra las personas que habíamos creído en ese proyecto y que habíamos apostado por ese proyecto. Una traición contra los propios militantes del PP y una traición para todos los ciudadanos. Nos vamos a ir un momento antes de que usted conociera los papeles, porque hay una descripción de Rajoy que se ajusta tanto a la personalidad política, que le hemos conocido después, que creo que merece la pena subrayar. Antes de conocer esos papeles, usted habló con Rajoy a solas en su despacho, mientras el ahora expresidente se fumaba un puro y le avisó de los peligros que entrañaba enredar en el sumario Gürtel, ¿no? Rajoy le recibió, porque usted conocía al juez instructor, a Antonio Pedreira, y el presidente le dijo, según cuenta usted, que un político, comillas, tenía que ser como un junco. Cuando sopla el tifón, te inclinas y dejas que pase. Se lo lleva todo por delante, pero tú sobrevives. Ahora estás soplando, pero a quienes se llevará por delante es a los del PSOE y alguno de por aquí, quizá, pero a mí no. No, efectivamente, esa era su idea. Él estaba convencido de que el tifón de la corrupción no se lo llevaba por delante. Él estaba convencido que toda su actuación en la crisis económica, que a mí sí me pareció una actuación adecuada, bueno, se vistieron de negro, tanto él, de hombres de negro, de Bruselas, de bruselenses, él, Guindos y Montoro hicieron lo que a rajatabla, pero se olvidaron de algo fundamental, que el Partido Popular estaba carcomido por la corrupción, que no era una corrupción puntual, sino una corrupción sistémica, y después se olvidaron de otro problema fundamental, de hacer política. O sea, en Cataluña no hicieron nada. O sea, al margen de gestionar la crisis económica, que yo creo que eso lo hicieron brillantemente, no han hecho absolutamente nada. O sea que antes de que se publicaran los papeles de Bárcenas, Rajoy confiaba en salir indemne. ¿Y después? Hombre, yo creo que él le vio las orejas al lobo cuando, primero, cuando se publicó por El País esas copias, en un periodismo verdaderamente de investigación, porque esas copias se publicaron después de un exhaustivo análisis por peritos calígrafos que certificaron, excepto una hoja, que si queréis después lo hablamos, la veracidad de esa contabilidad. Y después, cuando ya El Mundo publicó los originales de esos papeles que se los dio Bárcenas a través de su abogado Javier Gómez de Liaño, y se publica, entonces ahí el presidente se vio en la obligación de asistir dar unas explicaciones en el Congreso de los Diputados el 1 de agosto de 2013. Hombre, yo digo, ¿por qué el 1 de agosto? Bueno, pues porque empezaban las vacaciones, todo el mundo se iba afuera, porque y después porque se había acabado el Tour de Francia. Entonces, poco antes se había acabado el Tour de Francia. Pues y él entonces, tenía que verlo. Exacto, y ya podía volver a hacer política otra vez. Y que el agostismo todo lo tapa el agostismo. ¿Por qué le amenazaron con una moción de censura? Hombre, le amenazaron con una moción de censura. Si no y ya la puntilla ha sido la sentencia, pero la sentencia además es que es muy importante esta sentencia. Yo personalmente, el convencimiento de que la fortuna que tenía
o que tiene Bárcenas fuera, la he tenido ahora. Porque yo he creído en su inocencia entre comillas, de que ese dinero no era suyo, sino que pertenecía no sé a quién, pero que yo confiaba todavía en que eso tuviese alguna explicación razonable o que procediese de inversiones, etcétera, etcétera. Pero vamos, la sentencia, a no ser que la modifique radicalmente el Tribunal Supremo, cosa que no creo, es clarísima. Tengo que abrir esta mesa porque estando sentado aquí Ernesto Kaiser, es imposible que no tome la palabra alguien que conoce también este caso. Hombre, pero tengo tres preguntas. Es el que mejor lo conoce, hasta el punto que ha habido algunos puntos de cosas que yo he hecho que he tenido que consultar en su libro, porque es con la única persona con la que hablé de estos temas desde el principio. Pero tengo tres preguntas muy concretas, porque ha mencionado el señor Trías que hay una página de los papeles de Bárcenas que corresponden a un cuaderno distinto al resto. Es la 14. Es la última, ¿no? Sí. La última página. Me parece que es la página 14. Y es la única donde se citan sobresueldos pagados a Dolores de Cospedal. ¿Usted cree que la actual secretaria general del PP cobró o no cobró esos sobresueldos en vivo? No lo sé, pero esa hoja es la única que, a mi juicio, que ya lo sabía entonces, y a juicio de los peritos calígrafos, pudo ser manipulada. Con lo cual, si pudo ser manipulada, procesalmente esa hoja no tiene ninguna validez. Y me interesa también mucho su descripción del papel que jugaba Federico Trillo en la estrategia judicial del Partido Popular, que dice que se dedicaba a torpedear a la justicia. Federico Trillo es un hombre sumamente inteligente, muy inteligente, ¿no? Eso no lo puedo poner en duda. Me duele además porque conozco a parte de su familia, pero yo lo defino como el Luthor de la justicia, que utiliza la kriptonita para debilitarla, ¿no? La kriptonita, ¿qué es? Hombre, pues intentar poner ruedas, ya lo hizo en el caso Naseiro, y, hombre, en el caso Gürtel lo único que no pudo, pero si hubiese estado en su mano, eso también se habría ido al garete por otros derroteros, ¿no? Y por último, por mi parte, en el libro es muy crítico con la actuación del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en relación con el juez Baltasar Garzón, al que el Supremo condenó por prevaricación en el caso Gürtel. Usted habla de un proceso kafkiano al referirse a este escándalo de corrupción. ¿Cree que el gobierno del PP presionó al Poder Judicial? Absolutamente. ¿Contra Garzón? Absolutamente. O sea, de eso no es que lo crea, es que tengo la certeza. Y además lo escribí, y no mucho antes de que había visto o conocido, antes de que conociese yo a Bárcenas. Lo escribí en el ABC, hasta que en el ABC el nuevo director, Vieito, prohibió que yo escribiese nada que se refiriese a Garzón o que justificase su actuación. Pero vamos, lo había escrito en diversos artículos. Uno se llamaba Cacería Judicial. Cacería Judicial lo publiqué en El País un año antes de publicar Sombras o Certezas. Ese fue en el 2012. Pero en el 2009 había escrito Abogados o Encubridores, justificando las escuchas que ordenó Garzón en la prisión, justificando aquella parte que no tenía nada que ver con la defensa de los encarcelados y de los imputados, sino que podía servir para hacer de correa de transmisión entre abogados y delincuentes. Pero es una acusación gravísima, señor Trías, decir que el gobierno ha presionado al Poder Judicial contra Garzón. Bueno, pero yo lo he escrito. Lo he escrito en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013. Y aquí estamos, en el 18. Solo hay que ver cómo es el proceso contra Garzón. Eso habrá que revisarlo algún día, Ernesto, porque no es tolerable. Ernesto, cuando quieras. Sí, yo creo que hay una confusión, Jorge. La condena de Garzón se hace con el gobierno del PSOE. Se hace durante el gobierno del PSOE, el gobierno de Zapatero. La fiscalía, que estaba dirigida por un fiscal que había sido nombrado por el PSOE, no acusó a Garzón, todo lo contrario. Lo defendió. Lo defendió en el Supremo, ¿no? El fiscal. Bueno, pero los magistrados no.
Bueno, los magistrados, sí, pero quiero decir que no fue el gobierno, no pudo ser físicamente, políticamente el gobierno del PP, claro. Todo lo contrario. Lo que pasó es que la judicatura, Trillo tenía, como bien dices, muchísima mano, y era el general designado por Rajoy para llevar toda la estrategia. No solo eso, sino que además, como recordarás, cobró por llevar esa estrategia de los imputados en Gürtel. Porque... no, quería aclarar esa precisión. Porque no, tienes toda la razón. No fue... pero bueno, ha sido el gobierno del PP y los ministros del PP, y especialmente Federico Trillo, el que organizó toda esa... Intentó quitar a las fiscalas... No quiero hablar de trama de magistrados, pero ese grupo de magistrados en el cual se daba una rara confluencia también con algunos magistrados proclives al Partido Socialista, O sea, eso no fue solamente... Allí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Unos por motivos políticos y otros por motivos corporativos no podían soportar que hubiese un juez famoso, con fama internacional, con decisiones que podían ser controvertidas, que no encarceló, pero imputó a Pinochet, abrió el tema de las fosas del franquismo, y se atrevió a hurgar en las finanzas del Partido Popular, y esa fue su tumba. Sí. Yo quería decir dos cosillas. Una, que el diálogo el diálogo que tienes con Rajoy en 2009, cuando lleva pocos meses Pedreira a cargo del caso, indican que el manual de política contemporánea de Rajoy es la canción famosa de Carlos Toro Montoro. Sí. Resistiré. Y ahora nos explicas a todos por qué. Claro. Porque no saben ustedes la lata que me ha dado. En la conversación que tiene le explica efectivamente cuál es un poco la táctica de Rajoy. Y digo que en mis libros digo que es el manual de política contemporánea de Rajoy, porque es una canción muy interesante. Está hecha por un periodista que hizo más de 1800 canciones. Es de 1988. Carlos Toro Montoro tuvo un éxito... tiene un éxito colosal. Y la canción habla de que es el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, pero también dice otra cosa, y que revela el carácter periodístico, ¿no?, del autor, ¿no? Dice: cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, Jorge. El diablo ha pasado la factura. Ha pasado, y el señor Rajoy está orgulloso incluso en Santa Pola desde ayer. Y probablemente vendrá a Madrid en no muchas fechas, en un registro de la propiedad de Madrid, que es donde se gana mucho dinero, ¿no? Entonces, esa táctica de él le sirvió durante muchos años, pero terminó con él. Entonces, los grandes misterios que quedan, digo por lo que has dicho, son dos misterios para mí. Uno, ¿de quién es el dinero? Mi tesis es que es un dinero del Partido Popular, que Bárcenas administraba, que es un dinero probablemente no oficialmente, desde luego no oficialmente del Partido Popular, porque el propio Álvaro Lapuerta, que acaba de morir, pues decía no entender de dónde salía ese dinero. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar está el último folio. Yo estoy absolutamente persuadido que Bárcenas nunca le pagó a María Dolores de Cospedal. Ya lo he dicho en varias ocasiones, nunca le pagó. O sea, ¿tú crees que esa página última está falsificada? Exacto, está hecho después y en razón de su profunda enemistad con María Dolores. Tengamos en cuenta que en el 2008 María Dolores Cospedal no quiere poner a Bárcenas como tesorero, quiere a Carmen Navarro. Y Rajoy lo veta porque es el hombre que siempre Rajoy defendía, y esto es muy importante. Esos son los dos elementos. Pero el tema de la fortuna es un tema de película, porque, quiero decir, es esa película donde él espera sortear la salida de la cárcel en algún momento y encontrarse con esa fortuna que va a ser decomisada. Por lo tanto, es de película. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo segundo, en que Cospedal, no lo puedo afirmar, pues no lo sé, pero vamos, creo que no cobró. Fue una venganza de Rajoy, que se odiaban.
Yo dudo que el dinero sea del Partido Popular, no, a lo mejor de más gente del Partido Popular, de otras personas que han pertenecido al Partido Popular. Y después, volviendo al tema del Junco y del Resistiré, yo he pasado toda buena parte de mi vida en Vilasar de Mar. Entonces allí hay lo que se llama las rieras. Y en septiembre está llena de juncos. La riera está llena de juncos. Y aguantan lo que sea, hasta que viene la riada. Cuando viene la riada, eso se lo lleva todo. Los coches, las personas que están por allí acampadas, un desastre, ¿no? Pues eso, a Rajoy se le ha llevado la riada de la corrupción. O sea, yo creo que mucho más que el tema de Cataluña. El tema de Cataluña también, porque no hizo absolutamente nada. Pero es que lo de la corrupción, aunque él no es un hombre corrupto, pero bueno, él lo toleró. Él puso a Bárcenas, era su hombre de confianza. Hemos visto a muchas personas que han denunciado la corrupción o que han iniciado el camino para que la corrupción termine en los tribunales, pagar consecuencias antes que los corruptos. A Jorge Trías, contar estas cosas, ¿le ha pasado factura? Bueno, mucha, porque me quedé sin despacho. O sea, esa es la realidad. O sea, yo ahora vivo en Barcelona, estoy como abogado of counsel en un despacho conocido, en el despacho de Pablo Molins, que me acogieron allí, que estoy muy a gusto, pero no tengo un papel específico, se me fueron desapareciendo los clientes y bueno, ahora estoy muy bien, estoy contento, feliz, tengo a toda mi familia a mano, pero ha sido años durísimos. Y bueno, y no te digo la que pasó Garzón. O sea que un tema como este, el único condenado por el Tribunal Supremo, me parece, ¿no? Es el juez. Es una cosa inaudita. Y todo el mundo que denuncia la corrupción ha acabado pagando un precio en este país. El baile de la corrupción se llama ese libro en el que Jorge Trías cuenta su experiencia, lo que él vivió de primera mano con los protagonistas del escándalo que ha terminado por llevarse por delante un gobierno en España. Muchas gracias por venir y suerte. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias de verdad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Las 9:46, las 8:46 en Canarias, Núñez Feijóo en la SER nos ha dicho que él va a agotar su compromiso con los gallegos, como ya dijo cuando anunció en esa rueda de prensa un poco confusa en la que dio el paso atrás y dijo que no se presentaba a la presidencia del Partido Popular en el Congreso del 20 y 21 de julio, pero que terminado ese compromiso en el año 2020... Si en el año 2020 tuviese esa oportunidad en un congreso del PP irse a presentar mi candidatura a presidir el partido en España, pues no le oculto que muy probablemente, una vez finalizado mi mandato en Galicia, me estaría a disposición del partido si me necesitan para ser presidente. Ya sabemos que 2 años en política, en este momento de la historia, 2 años son 2 siglos, ¿no? Lo que puede pasar de aquí a 2 años, y que una vez que uno llega al poder, el que sea, el presidente o presidenta que salga de este congreso, claro, luego moverlo de ahí es muy difícil, pero da la impresión de que estaríamos ante, en fin, una presidencia de la que por lo menos Núñez Feijóo no descarta que pueda ser provisional, ¿no?, para salir de este momento en el que la estamos. verdad es que después de la comparecencia del lunes de Alberto Núñez Feijóo, no sé si en su partido queda alguien que le conceda demasiado crédito a estas palabras, ¿no? Porque decir yo no me presento me ha dado una pájara, no sabemos exactamente muy bien los motivos por los que decidió en el último momento no presentarse cuando tenía todo el viento a favor, pero lo primero que está diciendo el señor Feijóo es: estos son unas primarias de secundarios, actores secundarios, y luego ya dentro de 2 años puedo venir yo. ¿Le sería suficiente a Alberto Núñez Feijóo echar un vistazo a su principal partido competidor, es decir, al Partido Socialista, para comprobar que efectivamente quien hace planes a largo plazo en la vida orgánica de los partidos, al final, cuando no coge los trenes, la primera vez o la segunda vez, la tercera,
los cogen mal, a destiempo y nunca, es decir, que fracasan. Por lo tanto, lo que pueda pasar de aquí a 2 años en el Partido Popular es toda una incógnita. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en el Congreso de dentro de 20 días, que esto se ha convertido más en un desfile multitudinario de aspirantes que en una competición de 2, como todo el mundo preveía, ¿no? Yo creo 2 cosas. Una, que creo que Núñez Feijóo ha hecho una adenda a su decisión de echarse atrás, en el sentido de que ha querido desarrollarlo un poquito más, en el sentido de decir, no, yo no me he rajado. La idea de que se rajó es la idea dominante en el Partido Popular y fuera del Partido Popular. Yo no me he rajado y estoy disponible para más adelante. Eso es un primer lugar. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista del partido, es una actitud desleal, porque convierte en patos cojos a los que vayan a salir, a la que vaya a salir en el Congreso. Es decir, el señor Núñez Feijóo no se mueve en el vacío y por lo tanto su adenda, su precisión, su matización es una matización que va en contra y le da una patada, allí donde todos sabemos, al próximo presidente del partido. Esther Palomera, Ernesto Kaiser, buena semana, adiós. Adiós.